Muy buenos días para todos en esta preciosa mañana en el nombre de Jesucristo. Como de costumbre, vamos a continuar con la enseñanza de la palabra del Señor. Y estamos ocupados pues en tratar aspectos del hombre en el Medio Oriente, que es apasionante y que ha sido apasionante desde que Dios colocó el primer hombre en ese lugar llamado Edén, un paraíso, un jardín, donde colocó allí un hombre del cual decimos siempre procedemos todos, Adán. Y bueno, y a través de esta gran realidad de este hombre en el Medio Oriente, luego hubo una proliferación, una explosión demográfica, y que tiene que ver con llenar el espacio geográfico de seres humanos en ese lugar. El lugar del Medio Oriente, como todos sabemos, ha sido y sigue siendo un lugar de mucha controversia por sus acontecimientos históricos, que son bíblicos y geográficos. Estos acontecimientos nos deben llamar la atención. Y en esta mañana me voy a permitir algo que está aquí escrito en las Sagradas Escrituras. Y está en el primer libro de Génesis y tiene que ver con el Medio Oriente. Su capítulo 14 de Génesis. Tenemos aquí, voy a leer unos cortos pasajes del capítulo para de ahí traer pues unas palabras. Versículo 8 del capítulo 14 del libro de Génesis. Dice así: y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Zeboim y el rey de Bela, que es Zoar. Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, y Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y a todas sus provincias, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Vino pues uno de los que escaparon, y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en encina de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué cosa? Entonces aquí nosotros miramos, aquí se mira en este
Medio Oriente lo que nos narra este pasaje. Bueno, el Medio Oriente, según nos narran, nos dicen las escrituras, aunque muy somero, pues de un repertorio fluido de todo, pero es la base fundamental. Él dice que allí en el Medio Oriente fue donde Dios colocó el primer ser humano. En ese lugar, la Biblia nos dice que habían un río, el cual se bifurcaba en 4 ríos, y que esos ríos tenían un contenido de piedras preciosas y mucho material costoso, bedelio. Y es decir, el Medio Oriente dice que toda esta parte en su pasado antiguo, pues había muchas cosas, muchas riquezas, piedras preciosas, oro, etcétera, etcétera. Digamos que con el tiempo, todo este tesoro precioso, no sé, fue saqueado. Bueno, el tiempo, el forjamiento de las civilizaciones en el Medio Oriente y en toda esta zona que tiene que ver lo que hoy es conocido con su nombre, entonces ha sido un lugar de mucha atracción. Aquí encontramos más o menos unos 2000 años antes del nacimiento del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Encontramos esta historia cuando estamos leyendo en Génesis 14. Está mencionando a Abraham, el hombre que Dios llamó de Ur de los Caldeos, ciudad de Mesopotamia, en la parte sur de lo que hoy se conocen los países como Siria, Damasco que se menciona, y los otros países modernos, ya por allá en la vecindad del Golfo Pérsico y la ciudad de Ur de los Caldeos. De allí entonces llamó Dios a este hombre llamado Abraham, de un mundo pagano, de un mundo donde la idolatría pululaba, de un mundo lleno de templos, de dioses, y de un mundo de personas adoradores de la naturaleza y de toda clase de dioses hechos de material. De este lugar llamó Dios al patriarca Abraham. Lo lleva a un lugar llamado Padán Aram, lugar que queda al norte de lo que se conoce como Sinar antiguamente, o Mesopotamia, toda esa llanura entre los 2 ríos, el Tigris y el Éufrates, y donde estuvo ubicada la gran ciudad que construyó Nimrod, llamada Babel, donde construyó allí un zigurat, una torre para llegar al cielo, y donde encontramos allí, más adelante hablaremos más a fondo de esto, que también fue en el Medio Oriente. Pero ahora empeñémonos en lo que hemos leído, y lo que hemos leído me llama la atención, es una guerra entre 5 reyes contra 4. Una coalición de monarcas, los cuales entraron en un conflicto, y lo que me llama la atención es que se convocaron en el valle de Sidim. Yo leo en los escritos históricos que este valle de Sidim en ese entonces era un lugar muy paradisiaco, es decir, en la parte inferior del Mar Muerto. Era un lugar muy paradisíaco, es decir, unas condiciones inéditas. Y me llama la atención que habían pozos de asfalto, es decir, elemento que en aquel entonces
de pronto no tenía el auge ni la influencia que tiene hoy. Es el petróleo, el oro negro que le llaman. Lo que me llama la atención es que en este lugar se forma el conflicto aquí entre estos reyes porque hay riquezas. Se habla aquí de saquear, de robo. Y eso hicieron en una zona rica, una zona codiciable, porque el Medio Oriente, desde que la Biblia nos habla hasta el día de hoy, hoy veo la codicia de todas las naciones y del mundo entero por el Medio Oriente, porque hay algo llamativo. Y ese algo llamativo, yo tengo que decir, es porque allí inicia la historia del hombre, de la humanidad. No tiene otro objetivo. Zona codiciosa. Allá, 2000 años más o menos antes del nacimiento de Jesucristo, están peleándose unos reyes por el contenido que hay en la zona, Valle de Sidim. Habla de pozos de asfalto, el cual dice que unos reyes cayeron allí. Y ese es el término que voy a usar. Una vez de que cayeron allí, ha sido el objeto de la atracción y de la caída de la posición de potencias y hombres para adueñarse del Medio Oriente. Porque hay petróleo. Porque llegaron a descubrir que ese elemento que en el pasado no tenía mucho valor, ya quienes entraron en la codicia y en el conocimiento del valor de ese elemento, entonces comienza el conflicto. Ese conflicto no es por religión, no. El conflicto es por las riquezas inexpugnables que siempre ha tenido y tiene el Medio Oriente. Imagínense pues que no es una riqueza donde Dios coloca el primer ser humano con leyes divinas. No es una atracción donde se forjan allí las primeras civilizaciones y culturas. Aquellas civilizaciones que nos dejaron legado para el mundo moderno hoy. Aquellas civilizaciones que hicieron aportes allá en su forjar rudimentario de inicios en todos los aspectos. Eso entonces ha tenido que la misma ciencia, la arqueología, descubre la arqueología, la ciencia, el mundo del pasado. El siglo XIX va a descubrir el pasado y tiene que hacerlo precisamente a través de la ciencia de la arqueología, y es excavar e encontrar evidencias inéditas del mundo de las culturas pasadas del mundo antiguo. Tiene que encontrar su forma de vida, tiene que encontrar su forma de educarse, tiene que encontrar su forma de vivir en todos los aspectos de la vida y llegar a confirmar a través de esto lo que la palabra de Dios dice contundentemente. Entonces empieza la pelea. Empieza la pelea ya en una confrontación de poderes, confrontación de reyes, los cuales unos cayeron allí en los pozos de asfalto. Ahí cayeron unos. Hoy podemos hablar que casi todas las potencias han caído en la codicia del contenido de riquezas históricas, religiosas y materiales del Medio Oriente. Y ha llegado el conflicto del hombre en el Medio Oriente a abrazar a todo el mundo, a comprometer a todo el mundo. El Medio Oriente, hoy el Medio Oriente, dicen que es el vecindario más peligroso del mundo. Tiene 17 países
árabes. Hoy, 231 millones de musulmanes aproximadamente. El Medio Oriente tiene una nación o una república persa, que es Irán, y un estado que es el Estado de Israel, que podría yo decir que es la manzana de la discordia a través de 1920 para acá, la tierra de Israel, la tierra de los judíos y la cultura de los judíos. Pueblo que Dios escogió desde el inicio de su proyecto, el Creador con toda la raza humana a través de Israel, a través de esa tierra prometida, de ese pequeño rectángulo de aproximadamente 24.600 kilómetros cuadrados. Ese pedacito se ha colocado como la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque hay cosas grandiosas allí, muy valiosas allí. El problema que tenemos hoy, partiendo desde el inicio de estos reyes, es el problema de las grandes potencias hoy, y es por las riquezas llamadas petróleo del Medio Oriente. Y ha traído cualquier cantidad de problemas, dichos, hasta, por qué no decir, entorpecerse. Las personas que en un momento dado se cree que tienen mucho fluir intelectual, pero sencillamente la codicia que hay en el Medio Oriente, y esa codicia tiene un motivo grande, que es el propósito de Dios desde el Medio Oriente. Así que, según las estadísticas, dice que el Medio Oriente tiene 440 millones de habitantes en el momento aproximadamente. 440 millones de habitantes en un espacio geográfico de 7 millones de kilómetros cuadrados, donde hay dos culturas antiguas, que es Israel primeramente y Egipto, y otra nación también, que es Siria. Habla de Damasco la Biblia en sus tiempos, y el resto de los países modernos que forman el Medio Oriente, como Irak, Irán, Kuwait, Yemen, Omán, Qatar, Emiratos Árabes, y son países modernos. Y esto se ha hecho de la guerra de no acabar.